¿Y si te dijera que has estado ignorando las señales más importantes de tu vida, sin darte cuenta? Imagina que te contara que la realidad está constantemente intentando comunicarse contigo, pero te han enseñado a ignorarla. Cada día, mensajes sutiles aparecen en tu camino en momentos demasiado precisos para ser casualidades. Esa canción que suena justo cuando piensas en alguien, ese número que te persigue a todas partes. Ese desconocido que encuentras por casualidad y que tiene exactamente la respuesta que buscabas. Los has descartado como coincidencias, pero en el fondo siempre has sentido que había algo más. Y tienes razón, en las sincronicidades no son accidentes, son mensajes, patrones integrados en la propia realidad que te empujan hacia algo más grande. Las civilizaciones antiguas lo sabían, los místicos y filósofos lo estudiaron, pero la sociedad moderna lo llama suerte, casualidad, aleatoriedad. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere que descubras la verdad. Estos momentos son la prueba de que el universo no es lo que te han contado. En este vídeo vamos a descorrer el telón y revelar qué son realmente las sincronicidades, por qué ocurren y cómo puedes usarlas para transformar tu vida. Desde el momento en que naciste, te condicionaron para creer en un mundo de lógica, estructura y predictibilidad. Todo tenía que tener una explicación racional, y cualquier cosa que no encajara en ese marco se descartaba como coincidencia o imaginación. Pero, ¿y si ese condicionamiento no fuera solo un accidente? ¿Y si estuviera diseñado para mantenerte ciego ante las fuerzas más profundas en juego? Piensa en tu infancia. De niño estabas naturalmente conectado con los patrones, la energía y la intuición. Te dabas cuenta de cosas en cómo ciertos eventos se alineaban perfectamente, cómo podías sentir cuando algo estaba a punto de suceder, cómo sabías instintivamente cuando alguien estaba pensando en ti. Pero ¿qué pasaba cuando compartías estas experiencias? Te decían, es solo tu imaginación. Te enseñaron a ignorar esos sentimientos, a confiar solo en lo que se podía medir, demostrar y categorizar. El sistema te enseñó que el mundo era puramente físico, una máquina sin misterio, sin inteligencia más profunda, solo una serie de eventos aleatorios y no relacionados. Y así, lenta pero seguramente, dejaste de prestar atención. La educación jugó un papel masivo en esta supresión. Los colegios no te enseñaron a escuchar tu intuición, reconocer sincronicidades o entender la energía. Te enseñaron a memorizar datos, seguir reglas y obedecer a la autoridad. La creatividad, imaginación y pensamiento abstracto fueron sistemáticamente apartados en favor del razonamiento lógico y los datos duros. Si no podías verlo, pesarlo o medirlo, no era real. Y cuestionar este modelo estaba desalentado. Todo el sistema se basa en la idea de que solo debes confiar en la autoridad externa, nunca en tu propio conocimiento interior. La ciencia se convirtió en el guardián supremo de la verdad. No la ciencia real, la que explora lo desconocido, sino la versión mainstream, rígida y materialista que te dice que todo es aleatorio, sin sentido y explicable por casualidad. Bajo este modelo, las sincronicidades no son más que sesgos cognitivos, tu cerebro jugándote malas pasadas. Ves el número 11 a 11 en el reloj una y otra vez. Eso es solo sesgo de confirmación. Conoces a la persona perfecta en el momento exacto en solo suerte. Todo se despoja de significado más profundo, dejándote desconectado de las fuerzas que te guían. Pero esto es lo que no te dicen algunas de las mentes más brillantes de la historia. Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, reconocieron que la realidad no es tan aleatoria como nos han hecho creer. Entendieron que las sincronicidades, patrones y conexiones ocultas eran pistas de una verdad más grande. Y sin embargo, la sociedad ridiculiza a quienes toman estas experiencias en serio. Habla abiertamente sobre sincronicidades y te etiquetarán como supersticioso, irracional o incluso delirante. Las personas que abrazan estas señales son descartadas como chalados espirituales, mientras que quienes se conforman con la visión materialista del mundo son elogiados como lógicos, inteligentes y razonables. Esto no es un accidente, es condicionamiento social. Si quieres controlar a una población, el primer paso es asegurarte de que nunca descubran su propio poder, porque en el momento en que empiezas a prestar atención a las sincronicidades, empiezas a darte cuenta de algo profundo, estás conectado con algo mucho más grande que tú mismo. La verdadera razón por la que no quieren que notes las sincronicidades es porque revelan una grieta en la ilusión. Te muestran que la realidad no es solo una máquina fría e indiferente, sino una red interconectada que responde a tus pensamientos, emociones y energía. Una vez que empiezas a ver los patrones, no puedes dejar de verlos.
Y ahí es donde comienza el verdadero despertar. En algún momento de tu vida has tenido una experiencia tan precisa, con un timing tan perfecto, que parecía imposible que fuera aleatoria. Piensas en alguien con quien no has hablado en años y de repente te llama. Abres un libro por una página al azar y las palabras frente a ti responden exactamente a la pregunta que tenías en mente. Notas una secuencia repetitiva de números 111, 222, 333 menos apareciendo por todas partes, como si la propia realidad estuviera dejando pistas en tu camino. Estos no son accidentes, son mensajes. Y cuanto más empiezas a prestar atención, más aparecen. Pero aquí está el verdadero secreto: las sincronicidades no son solo coincidencias. Son señales deliberadas de una inteligencia más profunda, una fuerza que te ha estado guiando silenciosamente toda tu vida. El universo no es una colección de eventos aleatorios y desconectados, es un campo interconectado de energía y conciencia. Cada pensamiento que tienes, cada intención que estableces, cada emoción que experimentas, envía una frecuencia como una señal de radio. Y las sincronicidades son la forma en que el universo responde. Son el puente entre lo visto y lo no visto, lo físico y lo metafísico, lo consciente y lo subconsciente. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología moderna, acuñó el término sincronicidad después de presenciar innumerables ejemplos de eventos, alineándose de maneras que desafiaban la lógica. Creía que estas coincidencias significativas no eran aleatorias, sino expresiones del orden oculto más profundo de la realidad, un concepto que las tradiciones espirituales antiguas habían entendido durante siglos. Las filosofías orientales lo llaman karma. Los místicos se refieren a ello como timing divino. Los físicos cuánticos lo describen como no localidad, la idea de que todo en el universo está fundamentalmente conectado más allá del espacio y el tiempo. Pero la ciencia mainstream evita este tema, descartándolo como mera ilusión a pesar de la evidencia abrumadora de lo contrario. Considera esto: en todo el universo está construido sobre patrones y estructuras interconectadas. La naturaleza sigue la geometría fractal. Las órbitas planetarias se alinean en proporciones matemáticamente perfectas. Tu ADN está codificado con secuencias repetitivas. Todo en la existencia opera a través de patrones, ciclos y relaciones. Entonces, ¿por qué la experiencia humana sería diferente? ¿Por qué tus pensamientos, emociones y decisiones no seguirían una estructura subyacente? La respuesta es que sí lo hacen, y las sincronicidades son la prueba de ese diseño oculto. Son los fallos en la Matrix, los momentos donde el orden subyacente del universo se revela a sí mismo. Y una vez que empiezas a verlos, empiezas a darte cuenta de que la realidad es mucho más maleable de lo que te enseñaron. Pero si las sincronicidades son mensajes, entonces la pregunta es: ¿quién o qué los está enviando? Algunos creen que las sincronicidades vienen de una versión superior de ti mismo, guiándote hacia el camino correcto. Otros creen que son señales del inconsciente colectivo, ese vasto reservorio compartido de pensamiento y experiencia humana que Jung describió. Algunos incluso creen que las sincronicidades son pistas de una inteligencia externa, ya sea que la llames universo, Dios, energía fuente o una simulación intentando comunicarse con sus jugadores. Cualquiera que sea su origen, una cosa es cierta: las sincronicidades no carecen de significado. Son invitaciones a despertar, a prestar atención y a cambiar tu conciencia del piloto automático a la creación consciente. Porque en el momento en que empiezas a reconocerlas, la ilusión de la aleatoriedad comienza a desmoronarse. Si las sincronicidades son mensajes de una inteligencia más profunda, entonces la siguiente pregunta es: ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué está pasando bajo la superficie que causa que estos alineamientos perfectos aparezcan en tu vida? La verdad es que hay un mecanismo oculto que explica por qué ciertos eventos parecen conectarse de maneras que desafían la lógica. Y una vez que entiendas este mecanismo, te darás cuenta de que tienes más influencia sobre la realidad de la que te han hecho creer. En el núcleo de las sincronicidades yace un principio simple pero poderoso. Tu mente no es solo un observador pasivo de la realidad, es un participante activo en darle forma. La neurociencia moderna confirma que tu cerebro filtra la realidad basándose en aquello en lo que te enfocas. Esto se llama el sistema reticular activador Anuna, red en tu tronco cerebral, que determina qué información llega a tu mente consciente. ¿Has notado alguna vez que después de comprar un coche nuevo, de repente ves ese modelo exacto por todas partes? Los coches siempre estuvieron ahí,
pero tu mente simplemente no los estaba filtrando hasta ahora. Lo mismo pasa con las sincronicidades. En el momento en que empiezas a notarlas, creer en ellas y esperarlas. Tu cerebro cambia el enfoque y de repente aparecen más frecuentemente. Pero esto va incluso más profundo que la neurociencia. La física cuántica ha sugerido durante mucho tiempo que la conciencia juega un papel fundamental en dar forma a la realidad. El famoso experimento de la doble rendija mostró que el mero acto de observación cambia el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. Esto significa que la realidad no es una estructura fija e independiente, es responsiva. Tus pensamientos, emociones y enfoque literalmente interactúan con el tejido del universo. Ahora combina esto con la ley de la vibración. Uno de los principios fundamentales de la metafísica en todo en el universo es energía vibrando a diferentes frecuencias. Tus pensamientos, emociones y creencias también portan vibraciones específicas. Y estas frecuencias dictan lo que atraes a tu vida. Si constantemente piensas en miedo, escasez y limitaciones, tu energía se alinea con esas experiencias y empiezas a notar patrones que las refuerzan. Pero cuando cambias tu frecuencia, cuando te enfocas en alineación, propósito y sincronicidades, la realidad comienza a reflejarte eso de vuelta. Esta es la razón por la que las personas que despiertan a las sincronicidades de repente experimentan más de ellas. No es solo que las estén notando, es que su energía está cambiando y la realidad está respondiendo en consecuencia. Cuando te enfocas en señales, patrones y mensajes, estás sintonizando tu conciencia con el orden oculto del universo, cómo girar el dial de una radio a la frecuencia correcta. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante. Tu subconsciente juega un papel masivo en generar sincronicidades, mientras tu mente consciente está enfocada en tareas diarias. Tu subconsciente está constantemente procesando conexiones más profundas, vinculando información y captando patrones. Cuando estableces una intención, ya sea consciente o inconscientemente, tu mente subconsciente comienza a alinear eventos de maneras que te llevan hacia ese resultado. Esta es la razón por la que las personas que creen fuertemente en las sincronicidades las experimentan más frecuentemente. Su subconsciente está participando activamente en la alineación de la realidad. Los escépticos argumentarán que todo esto es solo atención selectiva, que las sincronicidades no son más que eventos aleatorios que tu cerebro elige notar. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué estos eventos tan a menudo tienen un significado personal profundo? ¿Por qué se alinean perfectamente con tus pensamientos, emociones y experiencias internas en el momento exacto? ¿Y por qué tienen la habilidad misteriosa de guiar a las personas hacia decisiones que les cambian la vida? Porque las sincronicidades no son coincidencias, son una forma de comunicación entre tu mente consciente, mente subconsciente y la inteligencia más profunda que gobierna la realidad. La clave está en saber cómo trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Porque una vez que empiezas a alinearte intencionalmente con las sincronicidades, no solo aparecen más a menudo, se convierten en una herramienta para la transformación. Si las sincronicidades están pasando todo el tiempo, ¿por qué algunas personas las experimentan constantemente mientras otras apenas las notan? ¿Por qué ciertos individuos parecen ser guiados sin esfuerzo por los patrones ocultos de la vida, mientras otros se sienten perdidos en la aleatoriedad? La respuesta es simple en conciencia, alineación y creencia. La mayoría de las personas viven toda su vida en un estado de desconexión, atrapadas en una mentalidad de lógica, duda y materialismo rígido. Están condicionadas para creer que la vida es puramente mecánica, que las cosas pasan debido a causa y efecto, que la suerte es aleatoria y que el universo es indiferente. Este sistema de creencias actúa como una barrera mental que bloquea que las sincronicidades aparezcan en sus vidas. Incluso cuando pasan coincidencias significativas, las descartan como irrelevantes, negándose a reconocer los patrones más profundos en juego. Imagínate esto. En una habitación completamente oscura, llena de ondas de radio. Cientos de estaciones están sonando al mismo tiempo, pero si no tienes una radio sintonizada a la frecuencia correcta, no escucharás nada. Lo mismo aplica a las sincronicidades. Si tu mente no está sintonizada a la frecuencia de la alineación, nunca notarás las señales que la realidad te está enviando constantemente. Ahora contrasta eso con las personas que viven en sintonía con las sincronicidades. Estos individuos no son especiales, simplemente han entrenado sus mentes para ser receptivos a las señales a su alrededor. No descartan alineaciones extrañas como mera casualidad.
En su lugar, prestan atención, confían en su intuición y siguen los patrones. Y aquí está la parte fascinante. Cuanto más reconoces las sincronicidades, más pasan. Esto es debido a dos factores clave, y la mente subconsciente y la ley de vibración. Tu mente subconsciente está constantemente absorbiendo información más allá de lo que tu mente consciente percibe. Capta patrones sutiles, conexiones ocultas y oportunidades no vistas. Cuando te enfocas en sincronicidades, estás entrenando tu subconsciente para buscar más de ellas. Es como programar un motor de búsqueda, una vez que le dices a tu mente que las sincronicidades son importantes. Comienza a filtrar la realidad de una manera que las trae a tu atención más frecuentemente. Esta es la conexión subconsciente. Por eso algunas personas parecen tener una suerte misteriosa. Están dirigiendo inconscientemente su realidad, alineándose con oportunidades y notando señales que otros ignoran. Su subconsciente está programado para la sincronicidad. Pasando a la ley de vibración en todo en el universo opera en frecuencia, incluyendo tus pensamientos y emociones. Cuando estás en un estado vibracional bajo, lleno de miedo, duda o negatividad, tu energía se contrae y tu conciencia se encoge. Esto hace más difícil reconocer sincronicidades porque tu percepción está bloqueada en modo supervivencia, enfocada en preocupaciones inmediatas, en lugar del panorama más grande. Por otro lado, cuando elevas tu vibración a través de la gratitud, atención plena, curiosidad e intención, te vuelves más alineado con el flujo del universo. Tu energía se expande y empiezas a atraer sincronicidades porque tu conciencia ahora está operando en una frecuencia que les permite manifestarse. Esta es la razón por la que las personas que meditan, practican mindfulness o se involucran en introspección profunda a menudo reportan un aumento masivo en sincronicidades. Han limpiado el ruido mental y sintonizado su conciencia al orden oculto de la realidad. Pero hay un elemento más crucial en la confianza. Las personas que experimentan sincronicidades frecuentes son aquellas que confían en el proceso. No cuestionan si una señal es real o no, la siguen. Actúan en base a las señales y al hacerlo, refuerzan el patrón. Cuando reconoces, confías y actúas en base a las sincronicidades, se multiplican. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Experimentan sincronicidades, pero no toman acción. Ven las señales, pero dudan. Se cuestionan o las ignoran completamente. Esto debilita la conexión y causa que las sincronicidades se desvanezcan, porque las sincronicidades no son solo mensajes, son oportunidades para la alineación. El universo te está mostrando una puerta, pero depende de ti atravesarla. Las sincronicidades están pasando a tu alrededor todo el tiempo. El problema es que la mayoría de las personas no saben cómo reconocerlas o, peor aún, las descartan como aleatorias. Pero una vez que entiendas cómo identificar estos patrones y decodificar su significado, empezarás a ver que la realidad te ha estado hablando todo el tiempo. El primer paso para trabajar con sincronicidades es la conciencia. Necesitas cambiar tu mentalidad y asumir que la vida es aleatoria a entender que todo está conectado. El universo se comunica a través de símbolos, patrones y timing. Estas señales a menudo aparecerán en tres formas distintas: números y patrones repetitivos. ¿Has notado alguna vez los mismos números apareciendo una y otra vez? Las 11 y 11, 222, 333. Estas secuencias numéricas no son coincidencias. Los números portan frecuencias vibracionales, y cuando empiezan a aparecer en tu vida, significa que algo está cambiando en tu realidad. En el misticismo antiguo, los números eran considerados el plano de la creación, y ver secuencias específicas a menudo señala una alineación de energía. Presta atención a lo que estás pensando o sintiendo cuando estos números aparecen. Tu subconsciente está tratando de decirte algo. Encuentros simbólicos a las sincronicidades a menudo aparecen en forma de objetos, animales o símbolos que tienen significado para ti. Una canción específica sonando en el momento justo, una frase repetida por múltiples personas en el mismo día, cierto animal cruzándose en tu camino. Todo es parte de un mensaje más grande. La clave es confiar en que si algo se siente significativo, lo es. Eventos improbables y coincidencias significativas. Estos son los momentos cuando las cosas se alinean perfectamente de maneras que la lógica no puede explicar. Estás a punto de rendirte con un sueño y de repente una oportunidad cae en tu regazo. Te topas aleatoriamente con la persona correcta en el momento exacto
Estos momentos no son aleatorios, son fuerzas guiadoras diseñadas para empujarte en la dirección correcta. Entonces, ¿cómo decodificas estas sincronicidades? Comienza haciendo las preguntas correctas. Cuando aparece una sincronicidad, para y reflexiona. ¿Qué estaba pensando o sintiendo justo antes de que esto pasara? ¿Qué decisión estoy enfrentando actualmente y cómo se relaciona esto? ¿Esto confirma o desafía algo que he estado cuestionando? ¿Hay un patrón aquí? ¿Ha pasado esto antes? Una de las herramientas más poderosas que puedes usar es un diario de sincronicidades. Empieza a escribir cada vez que algo inusual o significativo pase. Con el tiempo empezarás a ver patrones formándose. Notarás símbolos recurrentes, mensajes repetidos y guía clara emergiendo. Cuanto más rastrees las sincronicidades, más aparecerán. Pero aquí está el secreto: reconocer sincronicidades es solo el primer paso. Actuar en base a ellas es lo que transforma tu vida. Si ves una señal repetitiva diciéndote que tomes acción, hazlo. Si sigues encontrando el mismo mensaje, es porque el universo está esperando que respondas. Las personas que viven en flujo con las sincronicidades son las que confían y actúan. Reconocer sincronicidades es una cosa, pero aprender a usarlas como herramienta para la transformación es donde reside el verdadero poder. La verdad es que las sincronicidades no son solo señales, son invitaciones. Son oportunidades para cambiar, alinearse, entrar en una realidad donde las cosas fluyen sin esfuerzo a tu favor. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Y más importante, ¿estás dispuesto a actuar? La mayoría de las personas tratan las sincronicidades como algo místico pero pasivo, como si fueran simplemente coincidencias divertidas de notar. Pero en realidad, las sincronicidades son una forma de comunicación directa entre tú y la inteligencia más profunda del universo. Son señales de que estás en alineación o advertencias de que no lo estás. Las personas que experimentan más sincronicidades no son solo afortunadas, son creadores conscientes de su realidad. Entonces, ¿cómo usas las sincronicidades para remodelar tu vida? Se reduce a 3 pasos clave: intención, alineación y acción. Establece una intención clara en las sincronicidades, responden al enfoque. Cuanto más específicos son tus pensamientos y deseos, más claras se vuelven las señales. Si quieres guía, pídela literalmente. Establece una intención: muéstrame una señal de que estoy en el camino correcto. Revélame el siguiente paso hacia mi propósito. Tráeme las personas, oportunidades y circunstancias correctas. La clave es estar abierto a cómo llegan las respuestas. El universo no se comunica de maneras lineales y predecibles. Habla a través de símbolos, emociones y experiencias. Cuanto más preguntes, más empezarás a notar las señales apareciendo a tu alrededor. Alinea tu energía a las sincronicidades, son un reflejo de tu estado vibracional. Si estás en un estado de resistencia, duda, miedo o sobreanálisis, bloqueas el flujo. Pero cuando entras en un estado de confianza, emoción y receptividad, las señales comienzan a acelerarse. Por esto las sincronicidades tienden a aumentar durante periodos de cambio mayor, cuando estás entrando en un camino desconocido, pero alineado. Una de las formas más rápidas de aumentar sincronicidades es elevar tu frecuencia. Prácticas como meditación, gratitud, visualización y autorreflexión profunda te ponen en un estado de apertura donde las sincronicidades pueden fluir libremente. Si has experimentado alguna vez un periodo de vida donde las cosas parecen caer mágicamente en su lugar, no era magia, era alineación. Toma acción alineada. Aquí es donde la mayoría de la gente falla. Ven las señales pero dudan, se cuestionan a sí mismos, esperan más confirmación. Pero las sincronicidades no son solo mensajes para observar, son catalizadores para la acción. Si sigues viendo el mismo número, frase o símbolo una y otra vez, no es aleatorio, es un empujón. Si te sientes atraído hacia un nuevo camino, persona u oportunidad, ese es el universo abriendo una puerta para ti.